Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Soy Fabricio Mantari y hoy voy a explicarles las preguntas, cómo las he desarrollado en la PC2 del curso de Programación y Computación con el docente Pe- Iván Petril. Así que a continuación comenzaré explicando lo que ha sido mi resolución del primer problema. Eh, en el primer problema se podía aplicar lo que son clases y lo que son el encabezado o la librería .h. Entonces nuestro cuerpo o todas las funciones y clases, como queremos que sea con encabezado, entonces todo esto deberá ir dentro de lo que es el archivo librería 1.h. Entonces, para comenzar, empezamos declarando las librerías, tal sea iostream, timeh y standardlib.h. No olvidar, y sin olvidarnos de usar using namespace std para no tener que usar este comando dentro de todas las funciones que te ofrecen cada una de estas librerías. Ahora voy a explicar lo que son estas clases que yo para la clase que yo declaré para hacer el ejercicio. Em, Empecé con lo que es declarando una clase llamada números random. Esta clase números random tendrá los siguientes atributos, que son un número generado, un arreglo de 10 que se llamará múltiplos, y un arreglo y un valor entero suma de múltiplos. Los tres serán valores enteros. Luego, en las funciones que está en público, que recordemos que en las clases lo privado son los atributos y que no pueden ser movidos a menos que sea a través de setters y getters. Y en public están lo que son las funciones que tenemos, que estas sí pueden ser modificadas desde afuera, por lo que están declaradas en lo que es un public. Bien, dentro de aquí, de las funciones del public, primero comienzo haciendo lo que es el constructor. El constructor tiene que llevar el mismo número y adentro tiene que llevar como parámetros los tipos de archivos que son. O sea, los tipos de, de datos que son. Primero será un entero, luego será un entero puntero porque es un arreglo. Entonces, generalmente estos arreglos se suelen trabajar con punteros. Y el siguiente será un entero también. Luego estarán las funciones que queremos que realicen cuando queremos un objeto dentro de esta clase, que serán eh, el proceso generador número, el proceso multiplicador y la función sumador múltiplos. Estos números, comenzamos lo que es haciendo el constructor. El constructor lo declaramos poniendo primero la clase, dos puntos, repetimos la clase. Uy, no sé cómo pasó eso, pero bueno. Eh, una vez que ya hemos creado esto, no, para declarar el constructor tenemos que poner también como parámetros lo que son los mismos tipos de datos que hemos estado que están que son dentro de los atributos, pero no pueden tener el mismo nombre porque yo interpreto que el constructor es más como un getter, o sea que a través de cosas que que pasan desde afuera, como las funciones, o sea, lo que está en public, sí puede interactuar con lo que está dentro de en private, pues al ponerle como parámetros estos valores podrían interactuar con lo que son estos. Por eso dentro del constructor pongo lo que es el número generado, que sería este de acá, lo igualo al número generado, pero sin mayúsculas, que es dentro del que puse parámetro. O sea que cuando el usuario ponga un número acá, un número dentro del primer parámetro, ese primer parámetro será igual a lo que es este entero de acá, y así con los siguientes.
y que para el arreglo use un for para que para que se vaya llenando de uno en uno. Luego, ahora vamos con las funciones que tendría nuestra clase. Eh, la función void, la función números random, la función generador número estará dentro de la clase números random. Para generar de manera random necesitamos que el srand, o sea, declaramos primero el srand para que pueda generar números aleatorios. A continuación, hacemos el proceso para que genere números aleatorios entre 1 y 1000. Luego, lo que tendremos es la función multiplicador, que lo que es esta función es con un for dentro de cada uno de los valores del arreglo de los múltiplos va a ir, o sea, digamos en la posición, en el posición 0 va a entrar lo que es el número generado, que ha sido generado previamente por el iterador más 1. De esta manera lograremos conseguir lo que son los múltiplos. Digamos que el generador nos dio un 70. Entonces nuestro multiplicador lo que hará será multiplicar 70, como está inicializado en 0, 70 por 1, el mismo 70. El siguiente múltiplo, 70. Ahora ya estará en 1 el iterador. 70 por 2, 140. Cambiará de nuevo 3, 70 por 3, 210. Y así sucesivamente hasta llenar todo el arreglo de múltiplos, que es de lo que está acá. Luego, el siguiente será sumador múltiplos. El sumador múltiplos solamente a través de un iterador lo que hacemos es que creamos una variable de tipo entera, que esta variable irá almacenando la suma de cada uno de los anteriores del arreglo de múltiplos anterior, por lo que irá acumulando todos los múltiplos de los números anteriormente generados. O sea, el número primero, disculpa, generamos un número, obtenemos sus 10 primeros múltiplos y luego este for sumará sus 10 primeros múltiplos y nos retornará lo que es la suma de los múltiplos. Ahora explicaré lo que es la parte main de lo que es nuestro programa. Empezaremos declarando lo que son las librerías con el encabezado que tiene que ir entre comillas y con el nombre del archivo .h. Luego, en la función main, empezaré declarando dos arreglos. Uno que se llamará múltiplos 10 y otro que será objetos random 10, o sea, con 10 elementos. Luego crearé un for con lo que es un for con el iterador y dentro de este for es donde mi programa tenía sentido. Que lo que pasa es que primero el objeto random, o sea, nuestro arreglo de acá, su primer elemento, su elemento de posición 0, será igual, o sea, será una clase. En teoría debería ser un objeto con estos parámetros. Luego, ese mismo objeto usará la función número de la clase, la función generador número de la clase. Ese mismo objeto hará la multiplicadora y luego, en un entero de suma de múltiplos que acabamos de declarar, se deberá usar objetos, eh, el objeto random de esa posición se usará la función sumador de múltiplos. Y que recordemos que este sumador de múltiplos te retorna un valor, por lo cual este será igual a lo que es suma de múltiplos. Luego por cout imprimiremos lo que es objeto de la posición, el objeto, como empezará en 0, será objeto 1, objeto 2, objeto 3, objeto 4. Luego será número generado, que será el objeto de esa posición y me traerá lo que es la variable del número generado. Pero me parece que acá he cometido un error, pues no puedo llamar como tal de frente a lo que es un valor
que está en private. Está acá. Intenté llamar a esto, pero esto en realidad no se puede hacer. Lo que se tendría que hacer es conseguir un getter, que con un getter ya podemos obtener lo que es este valor de acá. Pero no lo hice, así que las disculpas del caso. Cout los múltiplos me arrojará los múltiplos de ese número generado. Con este for, que también hará lo mismo. Objetos random, o sea, el objeto de esa posición y me dará los múltiplos, me debería dar los múltiplos de acá, que hayan sido generados mediante esa, o sea, porque cada clase tendrá, cada objeto tendrá sus propios múltiplos. Pero aquí también cometeré el mismo error. No puedo llamar a una variable de la que está en private, porque está encapsulado, no se puede modificar. Por lo tanto, ahí tuve el error. Y al final me debería dar la suma de múltiplos, que es lo que estaba acá. Que eso sí me debería dar un valor. Bien, pero el problema ocurre que a la hora de ejecutar no me compila el problema. Así que pido las disculpas del caso. Aún no soy muy experimentado en lo que es programación orientada a objetos y quizás por eso haya sido mi error. Eh, Prometo algún día mejorar lo suficiente para que no vuelvan a cometer este tipo de errores. Pero muchas gracias por haberme escuchado hasta acá y a continuación pasaremos a lo que es la pregunta 2 de la PC2. Procederé a explicar lo que es la pregunta 2 de la PC2. Primero empezaremos declarando las librerías iostream y ctime. Luego usaremos using namespace std para las funciones que nos proporcionan las librerías. Y aquí he creado lo que son algunas funciones para que nos retornen valores. Por ejemplo, está la función que nos retornará un valor entero potencia, que tendrá como parámetros lo que es la base y el exponente. Esta función básicamente lo que hace es otorgarnos una potencia. O sea, ya sabes, si la base es 5 y el exponente 2, será 25 lo que nos retorna. Luego tenemos la función generar número, que esta función lo que queremos es que no repita los valores que ya ha tenido. O sea, la clave tendrá n dígitos, que es ese parámetro. Entonces no queremos que entre esos n dígitos se repita alguno de esos. Por lo cual declaramos un arreglo booleano en false. Luego, dentro del for, creamos un entero dig. Este dig de dígito será igual a lo que obtendrá el valor de lo que es la función rand. Y como está 10, este será lo que es el valor, te dará valores lo que es entre 0 y 10. Pero todo esto estará dentro de un do while. Este do while tendrá una condición que será que no te puede dar como valor 0 o que también los dígitos usados te den verdadero, porque digamos, como son 10 dígitos que te darán false, o sea, digamos que en este dígito de acá sale 7. Bien, entonces luego de eso se convertirá en true, en la posición 7. Y luego el número es almacenado. Pero luego cuando vuelve a iterar el programa, entonces digamos que vuelve a salir 7. Pero como la condición en el arreglo, en la posición 7, va a ser verdadero, el do while se volverá a ejecutar una y otra vez hasta que ya no te dé el verdadero y te dé otro. Entonces, esto te retornará el número que has generado, que será la de los 4 dígitos. Luego está esta función que nos dará lo que es la suma de dígitos, que lo hacemos con un simple while y nos retornará la suma. La función contar pares impares
que tendrá como parámetro un entero número, un entero especial. No recuerdo bien cómo se llama este entero. Lo que sí sé es que este entero, su parámetro atraviesa lo que es la función, porque generalmente cuando nosotros solemos declarar parámetros o variables de funciones, estos valores se quedan dentro de lo que es la función y solamente nos retorna gracias a un return. Pero gracias a que declaramos los parámetros con este símbolo de ampersand, eh, los valores que le cambiemos al par e impar se, se quedarán en la head. O sea que sus valores no serán locales de esta función, sino que serán globales de todo el main, de todo el programa. Entonces, mediante un while declaramos un dígito y este dígito será igual al número de acá con el módulo 10 y se cumplirán estas condiciones en las que si el dígito módulo con su módulo entre 2 será igual a 0, se le sumará 1 al contador par, al entero par, y así mismo con impar. Bien, entonces ahora entramos a lo que es la función main, que es lo más importante. Aquí declaramos el srand para que funcione y nos dé números aleatorios. También declaramos un entero, cantidad de números, y mediante un sein pediremos que el usuario ingrese esa cantidad de números. Luego un entero, el número de dígitos, y mediante un sein pediremos que nos ingrese la cantidad de número de dígitos. Y ahora, mediante un for, haremos que cada número genere un número. O sea, gracias a ver, acá está la función generar números. Gracias a esta función te generará n cantidad de números. Y aquí sale, que es el número de dígitos que el usuario ha ingresado. Luego, la suma de extremos. Para esto se usó lo que es el módulo y lo que es la función potencia. ¿Por qué? Digamos que tienes un número, 740. 740 módulo en... No, 741. 741 módulo entre 10 sería te va a dar 1. Entonces ese 1 es un extremo, el extremo derecho. Luego esto se sumará con la división de ese número entre la potencia en 10 de la cantidad de dígitos menos 1. El ejemplo de 741 sería el número 741 entre la potencia de 10 elevado a la cantidad de números menos 1. ¿Cuánta cantidad de números tiene cuánta cantidad de dígitos tiene 741? 3 menos 1, 2. 10 elevado al cuadrado, 100. Entonces 741 entre 100 nos va a dar aproximadamente 7, algo. Pero en C++ este número se redondea, por lo cual nos dará el mismo 7. O sea, lo que son los flotantes lo deja de lado. Luego, la suma de los dígitos, mediante un cout, imprimiremos la suma de los dígitos extremos de esta variable de acá, que es lo que acabo de explicar. Y luego agregaremos un if. Si la cantidad de dígitos en módulo 2 será igual a 0, se ejecutará esto. O sea, para que la cantidad de dígitos, siempre que sea par, se ejecutará la suma de centro. Entonces acá creamos un entero centro que será igual al número entre 10 módulo de la potencia de 10 elevado al número de dígitos menos 2. Este de acá nada más nos dará lo que es el centro. Digamos que tienes 1892, nada más te dará 89. Entonces, luego, para calcular eso de ese 89, la suma de esos dos, que sería el medio, nada más dividimos entre 10 y a otra variable le ponemos que sea módulo entre 10.
luego mediante un cout imprimimos la suma de estos dos. Ahora, el entero par e impar los declaramos y y los ponemos como parte del parámetro de contar pares e impares. Que recordemos que estos dos parámetros van a estar adentro de la función con un signo de ampersand. O sea que por así decirlo, esta variable par tiene una dirección. Y ahora estamos declarando un entero con esa misma dirección en el par. Por lo que cualquier cosa que modifiquemos de este par, que no es el mismo par de acá, pero tienen la misma dirección. O sea que al tener la misma dirección, ese par, o sea, lo que modifiquemos en la dirección de este par se va a modificar también en la dirección de este par, porque tienen la misma dirección. O sea, con dirección me refiero a dónde está almacenado sus datos, o sea, en qué parte de la memoria. Y gracias a eso podremos imprimir la cantidad de dígitos pares y la cantidad de dígitos impares impar. Y al final ponemos un endline. Y ahora voy a proceder con la ejecución de este problema. Ingresa la cantidad de números aleatorios a generar. Eh, la cantidad de números aleatorios a generar. Pongamos, no sé, que genere 7. Y hagamos que estos números tengan 4 dígitos. Bien, como vemos, nos ha generado 7. A ver, verifiquemos los del 7. 4, 6, 5, 1. Suma de dígitos de los extremos, que sería 4 y 1. 5. Suma de los dígitos del centro, que sería 6 y 5. 11. Está bien. Suma de los dígitos pares. Hay dos dígitos pares, el 4 y el 6. Y hay dos dígitos impares, el 5 y el 1. Acá, número aleatorio generado 6. Suma de extremos, 3 más 7, 10. Suma del centro, 5 más 1, 6. Suma de los dígitos pares, no hay ninguno. Y de los impares, todos son impares, o sea, 4. Bien, esta ha sido toda mi explicación por mi parte de este problema. A continuación continuaré explicando lo que es la pregunta 3. Espero haya sido de su agrado esa explicación y muchas gracias. Ahora procederé a explicar lo que es la tercera pregunta de la PC2. Empezamos con nuestra librería, luego la función using namespace std y aquí entra lo interesante que sería nuestra función main. Empezamos declarando un entero n y pedimos que nos introduzca un número impar. Y si este número no, y tiene que sí o sí cumplir esta condición de impar, incluso hemos puesto un condicional. El hecho de que tiene que cumplir que sea impar es porque a la hora de imprimir esta figura geométrica se dividirá el código se dividirá en un impresor que imprimirá la mitad para arriba y otro impresor que imprimirá la mitad para abajo. Cuando si fuera el número, o sea, la cantidad de filas, por así decirlo, que tenemos, o sea, que necesitamos imprimir fuera par, pues no quedaría como tal simétrico, porque es como, la forma va a ser como eh, un rombo, un cuadrado, en un prisma, o sea, va a tener dos vértices. Si fuera par, ¿cómo tú determinas cuál es el vértice? Entonces, eso fue lo que más o menos yo entendí. Luego declaramos un entero de espacios que es igual a la mitad de el n introducido y un entero de ceros que es igual a 1. ¿Por qué? Porque esta será la parte del código que imprimirá la mitad superior del rombo. O sea que habrá más espacios que ceros, por así decirlo. Entonces dentro del primer for habrá otros dos for anidados. Este for de acá será para imprimir los espacios. Y este for de acá será para imprimir los espacios entre ceros. Luego se imprimirá un cero después de cada uno de estos, porque esto imprimirá una cantidad de espacios. Luego imprimirá un 0 y luego imprimirá otros espacios, pero no siempre va a haber espacios porque en el primer 0 no va a haber más espacios para imprimir otro 0. Entonces, luego se imprimirá, los espacios irán
en decremento, por lo que si los espacios comienzan así, irá reduciendo poco a poco, poco a poco, mientras que los espacios entre los ceros irán aumentando, aumentando, aumentando. Y lo mismo ocurre con la segunda parte del código, que es similar, solamente que ahora los espacios serán menos y los ceros serán más. O sea, los espacios entre ceros serán más, por lo que se usa eh, la- lo mismo, solamente que aquí el i empezará desde algo mayor y será decrementando, por lo cual se le pone mayor o igual que cero. Aquí también está el que imprimirá los espacios en blanco, que al principio serán pocos y luego irán aumentando. Como acá se ve es uno, o sea que imprimirá nada más un espacio. Y aquí está el que imprimirá los espacios entre ceros. Como ven, los espacios van en aumento, porque como la figura es así, entonces primero irá decrementando la primera parte del código y luego irá aumentando, que es esta parte del código. Bien, ahora procedamos a ver la ejecución. Introduciremos un número impar de 9. Nos imprimirá este rombo que, como ven, tiene dos ceros al inicio y al final. Bien, eso ha sido todo de mi parte por ahora. Agradezco mucho la oportunidad. Espero que le haya gustado mi video. Muchas gracias, profesor. Nos vemos en una próxima oportunidad. Cuídese y tenga muy buen día. Gracias.